Con una trayectoria de más de 3 décadas en la investigación económica, es una distinguida analista del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida, especialista en macroeconomía, crisis financieras y economía institucional aplicada. Lidera el análisis del Índice Internacional de Derechos de Propiedad y del Índice de Burocracia. Con ustedes, Sari Levy. Muy buenos días. Qué maravillosa jornada llevamos disfrutando estos 3 días gracias al Festival de las Ideas. Y muchas gracias a ellos por permitirme estar aquí con ustedes y compartir no solamente unos resultados de investigación, sino un tema que me ha preocupado y ocupado por mucho tiempo, tanto desde mi práctica académica como de mi práctica profesional y empresarial. Y es que cuando hablamos, y el tema que les vengo a hablar es del tema de la burocracia, el conocido red tape, término que nos remonta hasta la época de la colonia. Dense cuenta que antiguamente cuando teníamos tratos con la madre patria España, mandábamos todos esos trámites burocráticos así de pesados, todos amarrados en una cuerda roja, y de ahí el nombre. Así que como ven, el término y el tema no es nada nuevo, es de larga data. Sin embargo, se ha convertido en trending topic, ¿sí? Gracias a la motosierra del presidente Milei o a la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Trump. Y es que por donde miremos, hemos observado un engrosamiento, un crecimiento excesivo de los aparatos burocráticos. No es que la burocracia no deba existir, debemos tener una burocracia que nos habilite, que nos facilite el relacionamiento con la cosa pública, pero su exceso, en vez de habilitarnos, se ha convertido en un limitante y no nos permite trabajar. Pensemos simple y llanamente en ese par de jóvenes que están allá que quieren abrir una startup, o el señor que quiere abrir un taller mecánico y de reparación porque de verdad que todo lo que toca, afortunadamente lo arregla. O la señora que cocina también y finalmente se ha decidido abrir su empresa, su pequeño restaurante, su taquería. Resulta que pasan días, pasan meses, y nada, no pueden iniciar el trabajo. ¿Y por qué? Bueno, porque están rellenando formularios, solicitando permisos, certificaciones, autorizaciones y el sello en la esquina derecha de color rojo y que sea redondo. Entonces, realmente, hablamos mucho que en estos tiempos modernos la creatividad es indispensable, que la innovación es necesaria, que tenemos que pensar fuera de la caja, o mejor aún, sin la caja. Pero la verdad es que para emprender le hacemos la vida a la gente, la vida imposible. Esto definitivamente es una carrera de obstáculos. Y justamente por eso es que les vengo a traer estos datos. El índice de burocracia que adelantamos en el Adam Smith Center de Florida International University nos dice que para abrir una empresa en nuestra región se destinan aproximadamente, se destinan 2.447 horas. Pero para ponérselo en números redondos, son 3 meses y medio. 3 meses y medio en los cuales, de repente cuando usted vuelve al mercado, ya el momento no era el apropiado para entrar, o el socio que usted se había conseguido encontró una alternativa, o simple y llanamente, pasó la ocasión. Entonces, durante esos 3 meses, el momento se fue. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todo ese tiempo lo dejamos de generar en valor para nuestros países. Y si además nos ponemos a ver en detalle qué pasa en los diferentes sectores, nos damos cuenta que para el sector primario esa situación es incluso mucho más grave. Si en términos generales hablamos de 3 meses y medio, si usted es un pequeño agricultor que quiere abrir una empresa cafetalera, por ejemplo,
Resulta que no, que por lo menos se le va un mes adicional. Y sigue pasando el tiempo y al final eso no arranca. En el caso de México, y he querido destacárselo, definitivamente la situación está mejor que en el promedio. Mi reconocimiento son 652 horas, es decir, aproximadamente un mes. Pero en el último levantamiento de información que en este momento estamos realizando, hemos encontrado cierta ralentización en la obtención de los RFC, el Registro Federal Contribuyente, corríjame si me equivoco. Entonces, esos elementos nuevamente dificultan el arrancar con nuestra empresa. Pero una cosa más, todos sabemos que nosotros, los latinoamericanos en términos generales y los emprendedores, saltamos obstáculos. Nos ponen la carrera, pero nosotros los brincamos. Así que con insistencia y persistencia y con esa maravillosa tosudez que es propia de los empresarios, logramos abrir la empresa. Entonces usted me dirá, bueno, ya se acabó todo, listo, ya abrí la empresa. Pues no, la historia de terror y dolor no acaba aquí, porque resulta que todos los años para mantenerse usted trabajando formalmente, tiene que mantener al día las certificaciones, las autorizaciones, los permisos, los trámites particulares asociados al pago de impuestos, a la nómina, los permisos laborales. Ay, Dios mío, se me acabó el aire. Entonces, y en este caso, les puedo decir que se nos van aproximadamente 42% del tiempo laboral de nuestro trabajador. 42%. Es decir, que si yo estoy empezando yo solita mi empresa, la mitad de mi tiempo se la dedico a la burocracia y la otra mitad es la que voy a trabajar. Si además tengo un socio, me puedo ayudar, pero si no, grave. Y tanto en el caso anterior como en este, ese promedio esconde una enorme dispersión. Si Panamá se encuentra mejor ubicado en nuestra región con 240 y tantas horas, resulta que Perú supera las 2.400. 2.400 horas significa que yo tengo que contratar 2 empleados, por lo menos, solamente para hacer la tramitología y los permisos burocráticos que se me exigen. Es decir, que si mi socio y yo hemos decidido abrir una empresa, los dos nos vamos a tramitar burocracia y no sé quién va a abrir la tienda. Entre otras palabras, definitivamente nos hacen la vida imposible y luego nos quejamos de que nuestras economías tienen baja productividad y tienen una enorme informalidad. Pero es que ¿cómo las hacemos formales? ¿Cómo nos hacemos competitivos? Por cierto que todos estos trabajos, estos números de los cuales les estoy hablando, se refieren a la pequeña empresa. El 90% de las empresas en el mundo son empresas pequeñas. El 95% son familiares. Y en nuestra región, entre el 95 y el 99% de las empresas son pequeñas. Generan entre el 60 y el 70% del empleo formal, pero su productividad es tan solo de un 25%. Razones no nos faltan, ¿verdad? Pero además, con estas dificultades que le damos a la empresa pequeña, es difícil que puedan crecer. Y por eso tenemos una enorme mortandad de empresas pequeñas cada año. Y esto es un valor que dejamos de generar. Yo se los estoy midiendo en horas y se los he medido en horas porque el tiempo es un recurso no renovable. Ese sí que es un recurso no renovable. Tiempo perdido, tiempo pasado. No lo puedes recuperar. Y cada minuto cuenta. Así, por ejemplo, hemos utilizado una métrica que desarrolla la Organización Internacional del Trabajo sobre productividad, que nos mide cuánto producto genera un trabajador en una hora. Si nosotros multiplicamos el número de horas que hemos dicho que invierten en México para abrirse una empresa por esa productividad y calculando un promedio según los datos de 400,000 empresas nuevas al año,
Eso nos da la bicoca de 5 billones de dólares. 5 billones con B de burocracia. Y en funcionamiento es mucho mayor, porque a pesar de que nos ha ido bastante bien en los datos, como ustedes vieron, de México, resulta que si multiplicamos el tiempo que se le exige a todas las empresas por la productividad promedio en México, que es de $20, $20 por hora por trabajador, por más o menos las 4,5 millones de empresas que hay en México, ahí estamos hablando de 53 billones de dólares anuales. Y si sumamos los 5 con estos 53, estamos hablando de 59 billones de dólares. 59 billones de dólares para México son aproximadamente el 10% de sus exportaciones. El año pasado fueron un poco más de 600 billones. Entonces, démonos cuenta del enorme valor que queda encadenado en manos de la burocracia. Y como les decía anteriormente, tan importante es ser eficiente para abrir una empresa como mantenerla en funcionamiento. Y hay algunos países en la región que han ido avanzando poco a poco en ese camino. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces avanzamos un paso y retrocedemos 2, porque la burocracia es como el hongo de la humedad, se corre por las paredes si no estás atenta a ella. Ella solo se autorreproduce. Y digo esto porque es muy importante o más bien para nosotros era realmente importante poner a disposición de todos ustedes estas métricas. Yo les invito a que bajen los reportes y los datos están abiertos y disponibles al público en la página del Adam Smith Center. Y justamente la idea es que cada país se vea a sí mismo cuáles son sus cuellos de botella, cuáles son los procedimientos más engorrosos y pesados, cuáles son esos entes ministeriales que más papelería nos exigen, cuáles son aquellos que tardan más en salir. Y todo eso porque nosotros hablamos mucho de América Latina, pero somos muy disímiles internamente. Y justamente la idea de ofrecer esta información es poder construir ese mapa de ruta que nos permita avanzar. Y ustedes vieron que realmente nuestro interés es medir. Y porque si no medimos, no avanzamos, no sabemos cómo evolucionamos, no nos podemos comparar con otros, con nuestros pares, no podemos aprender de los éxitos que otros han tenido. Entonces, justamente hemos querido convertir un tema de la burocracia en la cual se han vertido ríos de tinta en un número y este es el índice que nosotros les ofrecemos. Pero quiero decirles algo más. Atacar la burocracia en exceso no es un asunto únicamente de trámites, es un asunto de libertad. Cada vez que le abrimos un boquete, que le quitamos un ladrillo al muro de los trámites, es un adoquín que podemos colocar en el camino a la libertad. Es una puerta que abrimos a los empresarios, es una puerta que cerramos a la corrupción, porque en estas dificultades que se generan para tramitar, se abren todos los canales de la corrupción, se siembra la coima y todo eso dificulta el verdadero crecimiento en libertad que queremos para nuestros pueblos. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que simplificar ante todo, tenemos que eliminar todos aquellos procedimientos intrusivos, excesivos, confiscatorios, que atrapan al ciudadano y tenemos que digitalizar, pero no vamos a digitalizar el cáncer. Primero tenemos que eliminar lo que no es necesario para luego ir a un procedimiento digital acelerado, fácil, eficiente, transparente, continuamente actualizado y por supuesto que empodere a la ciudadanía. Ese es mi mensaje y por sobre todo que eliminemos obstáculos, liberemos talento y logremos una sociedad de libertad y prosperidad. Muchísimas gracias.